Votar no es suficiente. Las acciones afirmativas son apenas un paso en el camino hacia la inclusión. Los derechos de las diversidades son derechos humanos. Nosotros, Ciudadanía Disidente y Participación Diversa, la serie del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Acompáñanos a reflexionar sobre el habitar el espacio público y ejercer ciudadanía. En el marco de la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenides a Nosotros, un podcast desde el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Bienvenidos a este primer capítulo. Mi nombre es Cassandra Miroslava. Hola, mi nombre es Olga. Y yo soy Majo. Hola, Majo. Perdón por meterme aquí. No hay problema. Este primer episodio conversamos con la periodista María José Puente Zavala sobre lo que implica ser mujer lesbiana, periodista y ciudadana en una sociedad aún desigual. Bienvenida, Majo, a tu espacio, tu casa, al CEPAC. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Gracias a ustedes. Perdón por interrumpirles hace un momento. Muchas gracias. Agradecida con ustedes, con el consejo por abrir este espacio y además considerarme para venir aquí a conversar. Y estamos bien contentos de recibirte, Majo, y aparte presumirles que María José es toda una figura de la fotoserenidad. No. Claro que sí lo es, pero Fuente. Ella no se reconoce, pero bueno, acá nos acompaña nuestra compañera Majo en este primer episodio, que es un episodio muy lésbico. Acá les presumo que somos puras personas de la L, sosteniendo este primer espacio. Y pues tenemos preguntas, María José. ¿Te parece si vamos empezando, entramos en materia de varias cosas que queremos conversar contigo? Vámonos. Queremos preguntarte, María José, de tu experiencia cotidiana. Primero, queremos partir de lo personal. ¿Qué significa para ti ser mujer lesbiana en la cotidianidad? Pues creo que no me lo había preguntado hasta hoy que vi tu escaleta y me puse a reflexionar sobre ese tema. Obviamente no me lo había preguntado así, pero definitivamente que es algo que pues he ido notando todo el tiempo, ¿no? Como a lo largo de mi vida. Para mí creo que ha tenido como tres grandes momentos en los que creo que me he cuestionado como por qué yo estoy existiendo diferente en el mundo, ¿no? Y pues no sé, creo que lo primero pues tiene que ver con la familia, ¿no? O sea, como el encontrarte habitando un entorno familiar en el que hay ciertas expectativas sobre quién, cómo deberías de ser. Y además que resulta que yo fui una niña y ahora soy una mujer que pues no encaja muy bien como en ese molde, como en ese estereotipo de cómo deberíamos de ser las niñas y las mujeres, ¿no? Pues no sé, yo crecí siempre siendo una niña que encajaba más como en este estereotipo de lo que implica ser de los ademanes masculinos, de la forma de hablar como masculinizada, además crecí en un entorno muy masculinizado, con 2 hermanos, mi papá nada más. Entonces creo que ese entorno y esa realidad pues como que en la familia continuamente me retaba muchísimo, ¿no? Como a descubrir y entender que estaba yo como, que yo era una persona diferente, ¿no? Y luego creo que también está la cuestión de la escuela, ¿no? Que la escuela también o el entorno educativo, ¿no? Que también son espacios como muy reglamentados, como muy estrictos acerca de quién y cómo y de qué manera te puedes desempeñar y desarrollar, ¿no? Y eso para mí fue profundamente retador, ¿no? Porque creo que para mí fue una etapa como de mucha insatisfacción porque yo todo el tiempo me estaba preguntando por qué yo no puedo hacer cosas que mis hermanos pueden hacer, por ejemplo, ¿no? Hablar de cierta forma, vestirme de cierta forma, jugar a ciertas cosas, ¿no? Y por último yo creo que pues sí, viene al final mi esfera profesional, que yo elegí una esfera profesional que está como muy marcada hasta cierto punto por la imagen, ¿no? Leía hace un tiempo que actualmente la televisión todavía es el espacio principal en el que las personas se informan, ¿no? Pese a todo lo que uno puede llegar a pensar, lo cierto es que la televisión sigue siendo el medio de comunicación que más permea en la sociedad hasta el momento, ¿no? Y la televisión es un espacio construido en buena medida desde la mirada patriarcal, ¿no? Desde cómo los hombres nos perciben a las mujeres como un objeto de consumo también, ¿no?
Y eso pues tiene unas reglas también, ¿no? Entonces, pues los medios de comunicación están en buena medida construidos sobre esa mirada y esa estructura patriarcal, ¿no? En la que otra vez me descubro yo como no encajando ahí, ¿no? Entonces, pues no sé, esa ha sido como para mí mi experiencia, ¿no? Como todo el tiempo llegando a espacios en los que dices, híjole, ¿cómo le hago yo para caber aquí, ¿no? Para existir. Y no lo digo solamente como desde un ángulo, desde un punto de vista en el que no haya podido yo desarrollarme o se me haya impedido desarrollarme, pero sí que me doy cuenta que me toca tomar otros caminos también para poder existir y desempeñarme y crecer o hasta cuestionar o hacer lo que se tiene que hacer, ¿no? Claro. Y ahora que tocas también esta parte de tu ejercicio como periodista, como profesional, me gustaría saber cómo qué has pensado, qué has identificado, qué consideras que ha sido como tu vivencia, no solo la tuya como mujer lesbiana, sino también como en este camino topándote otro tipo de identidades LGBTIQ+, o identificas alguna situación específica que se atraviese con el ejercicio periodístico y estas identidades al ocupar estos espacios. Sí, pues en todo momento, ¿no? O sea, te digo, de entrada, el buscar un espacio en estos lugares ya te demanda cumplir como con unas ciertas características, ¿no? Que para mí siempre ha sido complicado porque no, la verdad es que no encajo muy bien como en ese estándar, ¿no? Lo segundo es, obviamente, trabajando con la información, pues, el definir las agendas, por ejemplo, ¿no? El trabajar las agendas, ¿no? Siempre hay un reto, ¿no? Conforme de frente a cómo uno puede colocar o no colocar temas sobre la diversidad LGBT en la agenda de los medios de comunicación, ¿no? Ya ha pasado un tiempo, yo tengo creo que relativamente poco tiempo en comparación con otros colegas que tienen muchos años más que yo trabajando en esto. Yo tengo 10 años ejerciendo el periodismo. Cuando yo empecé, por ejemplo, ¿no? Habían ocurrido apenas un par de marchas, por ejemplo, por la diversidad. Y veo, justo hoy estuvimos trabajando un texto sobre eso, y es interesante ver cómo ha evolucionado la forma en la que hemos ido cubriendo también ese tipo de espacios, ¿no? Hoy me tocó hacer una revisión hemerográfica, por ejemplo, y hay medios de comunicación que no cubrieron la primera marcha por el orgullo, ¿no? Porque pues, es un tema que en ese momento no tenía cabida en la agenda, ¿no? Entonces, pues ese es de entrada un reto, ¿no? Simplemente hablar de temas que tienen que ver con la comunidad y después plantear retos subsecuentes, ¿no? Como definir los ángulos, como quiénes van a estar ahí, de qué forma van a estar representados, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado, y es complicado también porque, otra vez, ¿no? Los medios de comunicación pues son estructuras muy verticales, todavía muy patriarcales. Sabemos pocas mujeres dirigiendo medios de comunicación, sabemos muy pocas mujeres tomando decisiones editoriales en los medios de comunicación, y ya vemos todavía menos mujeres de la diversidad LGBT tomando decisiones editoriales en medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues esos son retos, esas son situaciones que plantean retos todo el tiempo cuando se trata de construir una agenda que incorpore estos temas, ¿no? Pues, a los medios. Claro. Cuando pensábamos este capítulo, este primer capítulo inaugural, lo pensábamos como colocar cómo se habita el espacio público, ¿no? Que también tiene que ver a fin de cuentas con esta parte de ejercer ciudadanía también como tal, o sea, el cómo habitamos o cómo usamos el espacio y los lugares en donde tenemos que estar, la escuela, la familia, la iglesia, a los espacios donde tú estés, o sea, hay una forma en cómo nuestra presencia también se atraviesa por circunstancias que lo iremos mencionando, también se termina politizando de cierta forma, ¿no? Y más cuando formas parte de un grupo que pues totalmente parece que siempre andan tratando de sobrevivir de espacio en espacio, ¿no? Y ahora que tocas la parte sobre los medios de comunicación como tal, a mí me interesaría también saber, María José, ¿qué consideras que son esas narrativas que no se han colocado en los medios de comunicación o que se han colocado y que a lo mejor pues hay que revisitar, no lo sé, o sea, como pensando en que también la forma en la que construimos narrativas también tiene que ver en cómo le vamos dejando el campo, ¿no? a otras personas?
Pues yo creo que, fíjate, creo que hay pasos antes todavía para llegar a definir una agenda que incorpore temas de la diversidad, ¿no? Y creo que, claro, los temas son una parte importante, ¿no? O sea, creo que cuando empezamos a cubrir la diversidad, y no quiero decir esto como, claro que es una crítica, pero no quiero como restarle importancia a esos primeros esfuerzos, ¿no? Pero esos primeros esfuerzos para cubrir la diversidad, pues tenía como mucho esta carga como de exotización de la experiencia, o del existir, del ser una persona de la comunidad LGBT, ¿no? Y creo que justo ahora lo que nos demanda también la apertura del debate en torno a la diversidad, pues es justamente también diversificar la forma en que cubrimos el existir de las personas de la comunidad en el mundo, ¿no? Ahora, pues no sé, hay un montón de temas que estamos apenas como descubriendo que se pueden colocar. El tema de las personas con discapacidad, lo veía ahora, por ejemplo, que tenemos en la agenda el tema de la migración y el fenómeno Trump en Estados Unidos. Pues hay un tema muy relevante en torno a la población LGBT que está migrando, ¿no? Y cuáles son esas características particulares de esa comunidad, ¿no? La participación política de las personas LGBT, ¿no? Vamos, hay un montón de cosas, de componentes que han llegado ya como que se han incorporado, ¿no? Como a la agenda LGBT, y en ese mismo sentido creo que nosotros tenemos un reto de mirar, ¿no? qué es todo lo que hay ahí en ese abanico de posibles temas, de experiencias, de roles que tenemos las personas LGBT en la sociedad y cómo nos incorporamos a la agenda también, ¿no? ¿Qué hacemos cuando se habla de nosotros en los medios? Somos los protagonistas de esas historias, opinamos sobre esas historias, presentamos esas historias, ¿no? O sea, eso creo que son como pasos que tienen que ver con las narrativas, pero creo que también viene una parte que es como cómo hablamos de esos temas, ¿no? Y luego una tercera que yo creo que es controversial, pero ¿de qué no vamos a hablar? ¿No? ¿De qué discursos no van a tener un espacio, no deberían tener un espacio, o deberían tener un espacio desde el contraste en los medios de comunicación, ¿no? En San Luis tenemos infinidad de ejemplos, ¿no? O sea, en San Luis creo que es además una gran probeta de cómo se ha ido, cómo la agenda de la comunidad ha luchado por posicionarse en los medios de comunicación frente a discursos de odio muy duros y muy frontales, y que uno pudiera pensar, no, te decía yo, ya pasaron 10 años, 12 años desde la primera marcha LGBT y todavía hace poco hay la vocería del arzobispado defiende las terapias de conversión, ¿no? Como una alternativa elegible para las personas, ¿no? Esas cosas todavía se colocan en la agenda de los medios de comunicación hoy, ¿no? Entonces creo que ese es un tercer reto también en torno a las narrativas que nosotros llevamos a los medios, ¿no? O sea, cómo cuestionamos y cómo pues le cerramos la puerta a esos discursos de odio, ¿no? Insisto, yo a veces pienso, ¿no? Como ay, no, pues ya estamos hablando de muchas cosas, ¿no? O sea, de personas no binarias participando en procesos de elección, ocupando espacios de tomas de decisiones. Debe ser que estas cosas ya no suceden, ¿no? Sí suceden, o sea, yo en donde trabajo, pues me toca justamente estar en la parte digital, y te das cuenta de que las opiniones de la gente sobre cómo existimos nosotros en el mundo todavía siguen, o sea, esas opiniones que nos pueden parecer ahorita testimoniales, ¿no? Arcaicas, todavía están ahí, y de ese tamaño es también el reto que tenemos nosotros para cuestionarlas y para contrastarlas también, ¿no? Claro, y aparte siento que está sucediendo algo importante, ¿no? Coyunturalmente a nivel global, ¿no? O sea, pareciera que hubo ya un avance en la agenda de derechos humanos, en avance en estos lugares que ocupa la población LGBTIQ+, y incluso hay gente que dice, ay, ¿para qué salen a marchar? ¿O para qué hablan? No, ni es necesario, ya, eso ya no es importante, ¿no? Pero no es cierto, ¿no? Con este
este nuevo cambio que está ocurriendo a nivel global, o sea, ya incluso mencionar a la población como tal, decir lesbiana, por ejemplo, ya en algunos lugares hasta es censurado y es mal visto, ¿no? Y seguramente tú lo sabes, por ejemplo, quien me escuche y no lo sepa, yo conozco personas que creen que decir lesbiana es una mala palabra. Sí. O sea, creo que de todo como una ofensa, ajá, ¿no? Sí. O sea, como de que, lesbiana, pues sí soy, ¿no? Sí. De todo el abanico LGBTIQ+, que existe, siento que es el término más invisibilizado y el que menos utiliza, porque hay gente que lo considera un insulto, ¿no? Y está como muy potente. Sí, y hay ocasiones, incluso, por ejemplo, que plataformas en redes sociales disminuyen la distribución de tus contenidos con ese tipo de palabras que están como en el catálogo de palabras no permitidas, ¿no? O que pueden estar acompañadas de discursos no apropiados para todas las personas, ¿no? Y pues puede ser una nota, insisto, ¿no? Una nota de personas candidatas a un puesto de elección popular que son lesbianas, que son homosexuales, ¿no? Pero si tú colocas esa palabra también en algunas plataformas, eso también te puede restar distribución, ¿no? O sea, entonces... De llegar a los espacios que deben de llegar, que es como que sí, para la sociedad en general, ¿no? No nada más para el colectivo, para la comunidad, o sea, es para general. Sí, o sea, entonces... No son narrativas que hemos logrado derribar, no son muros que se han logrado derribar, al contrario, están ahí, y yo lo que creo es que de repente se repliegan un poco a lo mejor, ¿no? O se abre más espacio para contar otras historias, pero que sigue habiendo allá afuera oposición a que se cuenten estas historias, a que se hable de la existencia de la diversidad sexual como algo que forma parte, ¿no? del mundo y existe y tiene derecho, ¿no? Claro. Y que a fin de cuentas esto termina siendo el colocar estos temas en la agenda pública, ¿no? El derecho a que tú, al igual que tú, yo tengo derecho a existir, a ocupar un espacio y hacer lo que yo quiera hacer y tal, y organizarme lo que tú quieras. Y ya, o sea, no te debería afectar que yo esté en ese lugar, ¿no? Y es triste, ¿no? Cómo realmente uno tiene que andar ahí peleando diariamente esos espacios. Sí, y yo creo que también una justo, ¿no? O sea, de las cosas que vienen como en adición a ese existir, a lo mejor en mi caso lo pienso como en el periodismo, pues claro, ¿no? Aparte de intentar colocar estos temas, creo que también lo que vale la pena es identificar quién tiene la responsabilidad también de quiénes somos todos los que estamos involucrados en diversificar las formas en las que se representa la comunidad en el caso de los medios de comunicación, ¿no? No solamente es una responsabilidad que recae en los periodistas, de hecho yo creo que las y los periodistas somos probablemente el último eslabón de esa cadena de responsabilidades, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad en torno a la promoción, al reconocimiento de la existencia de los derechos de la población LGBT. Las empresas de medios de comunicación tienen una responsabilidad acerca de cómo se representa la comunidad allá afuera. Y claro, nosotros como periodistas desde luego que además tenemos yo creo que una obligación ahí, una obligación tácita, ¿no? Yo todo el tiempo estoy teniendo esta discusión sobre creo que hay que cuestionar ese paradigma de que el periodismo debe ser objetivo y debe ser neutral. Yo creo que no es así, creo que es un debate falso, ¿no? Los periodistas, las periodistas tenemos posturas políticas y tenemos responsabilidades también en torno a cómo abordamos la información que colocamos ahí afuera, ¿no? Y esas posturas y esas responsabilidades, pues obviamente están ahí colocadas en el trabajo que hacemos, ¿no? Y tan pronto nosotros lo reconozcamos, tan pronto vamos a poder ejercer también ese derecho y esa responsabilidad, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que abandonar esa idea, ¿no? De que el periodismo debe ser neutral, ¿no? Hace tiempo lo veía con un colega, ¿no? Que tuvimos uno de esos tantos conflictos del Feministland y él invita como a las dos partes, ¿no? Voy a invitar a las dos partes tienen que estar aquí. Yo la verdad cuestiono bastante esa idea, ¿no? O sea, creo que desde luego es importante el contraste de la información,
Pero insisto, uno tiene que cuestionarse también qué discursos va a colocar y desde dónde los vamos a colocar en los contenidos que generamos, ¿no? Claro, luego sucede mucho esta idea de que está pasando, aquí en San Luis creo que suele pasar un montón, ¿no? De que está pasando algo que es en contra de derechos humanos, que ofende a un grupo en situación de vulnerabilidad y a quien van y le piden la opinión a la iglesia, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Cuando Sí. no es necesario, ¿no? Escuchar esa opinión. Sí, o sea, insisto, yo creo que si a ver, vas a colocar esa opinión en tu contenido, pues vamos a contrastarla, ¿no? O sea, vamos entonces a traer también, yo no quiero decir no quiero colocar esto desde el punto de vista de la neutralidad, pero sí del contraste si lo queremos ver así, ¿no? Y sí, obviamente en San Luis hay una tradición pues muy conservadora y muy católica, ¿no? Esa visión de la iglesia pues tiene un peso, ¿no? Y tiene un peso, pues tiene un peso para las empresas propiamente de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, pues sí creo, insisto, ¿no? Que hay una responsabilidad de este lado en torno a contrastarla, pero también creo que hay otras responsabilidades que más arriba, ¿no? También con mucho más poder para virar el discurso cuando se convierte en un discurso de odio. Claro. Y bueno, Majo, como retomando un poco como todo esto que hemos estado platicando, también creo que es importante, no sé, que me puedas platicar al respecto, como retomar también esto que mencionabas hace un momento sobre las narrativas que colocan los medios de comunicación, respecto a que también las identidades no son una sola, ¿no? O sea, nuestro programa se llama Nosotres y participación diversa y ciudadanía disidente, que tiene que ver también con que no toda la población LGBTIQ+ se ve de una misma forma, ¿no? Y que también los medios de comunicación y también las instituciones y quienes estamos en posición de toma de poderes debemos también hay una responsabilidad de que no todas las personas gays se ven de la misma forma, no todas las mujeres lesbianas se ven de la misma forma, que también hay una diversidad y una intersección entre cómo estamos habitando el espacio, ¿no? No es lo mismo a lo mejor un hombre gay blanco a uno prieto, a uno barrializado, a una mujer lesbiana, a una morena, a una indígena, o sea, hay toda también... Y que aún dentro del colectivo es que muchas veces te enfrascan en un cierto estereotipo o en un rol, ¿no? Como eres lesbiana y tienes que verte de esta forma, eres gay y tienes que verte y cumplir con estas características, ¿no? O sea, cómo nos enfrentamos aún dentro del colectivo también a seguir visibilizándonos de diferentes formas, ¿no? Desde una ciudadanía disidente y que tenemos una diversidad muy grande también, ¿no? Sí, yo creo que justo eso, ¿no? O sea, creo que cada quien nos toca como asumir cuál es nuestro rol como en este ampliar el espectro de posibilidades de las que podemos nombrarnos, ¿no? Yo creo, porque además lo he visto, que sí, obviamente a los editores y a las editoras de repente pues sí levantan la ceja, ¿no? Como de, ay, Juli. Y claro que he escuchado muchas veces, entonces ya no nada más son LGBT, ahora ya son LGBTIQ ajá, claro, ¿no? Y se vuelve como, pareciera que es un gran obstáculo, ¿no? O sea, no, es que nadie nos enseña. Ok, bueno, entonces retomemos, ¿no? ¿Cuáles son, de qué manera, ¿no? Si al final de cuentas la conversación está ahí, el debate está ahí, es algo que está en la agenda. Hay personas que están existiendo, ¿no? A partir de esas experiencias, pues también, insisto, ¿no? Es una responsabilidad de nosotros aprender, ¿no? También sobre eso, ¿no? Y vuelvo a decirlo, creo que pasa lo mismo con la perspectiva de género, ¿no? Y pasa todavía, ¿no? Pero quizá que en torno a la perspectiva de género ya hemos a lo mejor dado más pasitos, pero pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Toca que reconozcamos cuáles son esas áreas de oportunidad. No estamos entendiendo cuáles son esas diferentes experiencias y esas diferentes formas en las que la comunidad está existiendo. Entonces, pues vamos a buscar formas en las que podamos entender cuáles son esas áreas de oportunidad. Nosotros, quienes estamos tomando decisiones editoriales, quienes estamos construyendo la agenda de los medios, y creo que también las autoridades, insisto, el Estado tiene también una responsabilidad en torno a construir una política pública que
que permita la promoción a través de los medios de comunicación de la experiencia y la diversidad de la comunidad LGBT, ¿no? Y obviamente tambi't creo que tiene que haber, que insisto otra vez, ¿no? Pasa también mucho con el tema del respeto a los derechos humanos de las mujeres, la perspectiva de género en la creación de contenidos. Hay también una responsabilidad del Estado en torno a vigilar esos contenidos, ¿no? Y vigilar que los medios de comunicación incorporen un discurso diverso sobre la experiencia de las personas, y dos, no difundan discursos de odio, estigmatizantes, que desinformen también, ¿no? Porque volvemos a eso, ¿no? O sea, ahora que se coloca en el Congreso del Estado esta iniciativa, que entiendo, porque no la he revisado a detalle, está buscando prohibir las terapias de conversión. Pues, a ver, que son temas que luego se vuelven técnicos. Entonces, si estamos teniendo ese tema en la agenda y estamos teniendo una opinión muy frontal y muy concreta que se opone a esa prohibición, pues mi responsabilidad también es encontrar ángulos de contraste para cuestionar también ese discurso de odio, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, creo que no hay una cosa que podamos hacer, no hay un tema que tengamos que abordar, ¿no? Creo que lo que nos toca hacer es como, pues eso, ¿no? Como mapear qué es todo lo que hay en torno a las necesidades para hablar de quiénes somos las personas que estamos habitando el mundo desde la diversidad sexual, ¿no? Gracias, Majo, por este panorama que nos colocas, no solo local, sino también creo que general, respecto a tu andar periodístico y a tu visión que identificas, ¿no? No solo como periodista, sino como mujer lesbiana, que creo que son reflexiones importantes que también pues nos toca recoger tanto como institución y también pues lanzar el mensaje, ¿no? Que también las personas LGBTIQ+ están en estos espacios resistiendo y tratando de también cambiar las narrativas y tratando también de hacer un empujoncito, ¿no? Para que los medios en donde están pues cambien esas formas de generar información. Y pues bueno, con esta última reflexión me gustaría cerrar este primer bloque. Vamos a ir a una pequeña cápsula informativa que vamos a colocar alguna información importante respecto al existir de las disidencias en el espacio público. Por favor, no se vayan, escuchen y regresamos. Muchas gracias. Ser tú misma, tú mismo o tú misme no debería ponerte en riesgo, pero en pleno 2025, millones de personas LGBTIQ+ en el mundo siguen enfrentando violencia simplemente por existir. Según datos de la ONU, en al menos 64 países aún se criminaliza la diversidad sexual y en al menos 10 países ser homosexual o trans puede costarte la vida. La pena de muerte sigue vigente. La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos ha denunciado que las personas LGBTIQ+ se enfrentan agresiones físicas y sexuales, tortura en detenciones arbitrarias, discriminación en servicios de salud y justicia, rechazo en sus propias familias y escuelas. Además, la ONU advierte que las llamadas terapias de conversión, aún practicadas en muchos lugares, son formas de tortura y no curan nada, porque ser LGBTIQ+ no es una enfermedad. Ser visible sigue siendo un acto de valentía y la violencia una deuda pendiente con los derechos humanos, porque nadie debería tener miedo por amar ni por ser quien es. Bueno, regresamos otra vez con este espacio tan bonito que es nuestro primer capítulo. Seguimos con Majo. Yo quería preguntarte, Majo, ¿qué obstáculos y qué resistencias crees que te has enfrentado tú desde tu vida personal? Ay, pues un chorro, o sea, pues un chorro. No, pues sí, o sea, es que eso, ¿no? Les decía al inicio que pues a mí pues sí, me tocó como, no sé cómo decirlo, me tocó como nacer siendo una mujer que no encaja, ¿no? Como en el estereotipo, en el rol, en la forma en que deberíamos ser las mujeres, ¿no? Entonces, pues un chorro, ¿no? O sea, desde niña, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la experiencia más vívida y cercana que tengo de mi infancia, que yo me cuestionaba cosas, era como, ¿por qué me tengo que vestir así?
O sea, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿por qué? Porque pues yo crecí con 2 hermanos, soy la menor de 2 hermanos mayores, de 3 hermanos, los 2 son mayores, y yo pensaba como, ¿por qué mis hermanos siempre pueden andar en pants y en pantalón, ¿no? Y yo, más porque las actividades que ellos hacían eran actividades que implicaban como la necesidad de usar una ropa pues más cómoda, ¿no? Por ejemplo, en la casa, en la escuela, ¿no? Además, yo fui de niña y hasta a cierto grado de primaria a un colegio de monjas. Entonces, todavía eso como que complejiza la experiencia Sí, claro. de ser una niña De que no... cumplir con ciertos roles y con ciertos estereotipos de que tienes que vestirte así porque eres niña y tienes que cumplir con esta Sí. forma de ser, ¿no? Y que también creo que también va dando parteaguas a cómo vas forjando tu identidad, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo debes vestirte? ¿Cómo debes hablar? Sí. ¿Con quién te debes juntar, no? Aparte también. Entonces sí, o sea, para mí sí fue como una experiencia muy compleja, y creo que es ese, ¿no? Como esa área que tiene que ver con el aspecto físico, ¿no? Con el aspecto visual, ¿no? Cómo te percibe el mundo visualmente, Claro. siempre fue como muy, muy retador para mí. Y te digo, creo que cuando yo elegí estudiar, yo inicialmente iba a ser dentista, no sé por qué renuncié a esa idea. Periodista, dentista. No sé por qué renuncié a esa idea, era menos demandante en ese sentido. Y luego decidí ser periodista, decidí estudiar comunicación porque era lo más cercano que se me imaginaba que podía funcionar para trabajar en un medio de comunicación. Y siento que sí hubo un momento en el que dije, ¿por qué elegí esto? Porque creo que mi idea inicial sobre lo que podía implicar trabajar en un medio de comunicación, insisto, estaba construida con base en la idea de pues, que las noticias están en la tele, ¿no? Y era un espacio que yo me daba cuenta que iba a ser muy difícil para mí que yo estuviera, ¿no? Y creo que podemos hacer todos ahora mismo ese pequeño ejercicio, ¿no? O sea, pensemos en cuál es la imagen que tenemos de una presentadora de noticias, ¿no? Todavía hoy, hoy que hay medios de comunicación que creo que ya han cuestionado, y no creo que tanto como por el compromiso social que tengan las empresas de los medios de comunicación, no, claro que no, pues obviamente son lógicas que también responden a una estrategia comercial, ¿no? Y al reconocer también las empresas que hay un debate que está ocurriendo allá afuera, que hay también una demanda de la sociedad, ¿no? De tener representaciones distintas en los medios, pero incluso esas representaciones siguen siendo representaciones que están sujetas a estos estereotipos y a estos estándares y a estos mandatos de lo que se espera y cómo se espera que las mujeres nos veamos cuando estamos a cuadro, por ejemplo, ¿no? Sí. Yo no diría que me decepciona el no estar yo a cuadro, por ejemplo, pero sí creo que yo desde el principio como que no me imaginé o me convencí a mí misma de que mi lugar nunca iba a estar como en cuadro, ¿no? Sino que Sí. pues iba a encontrar un espacio más bien en un rol de la producción de información que no requiriera como que no tuviera como ese requerimiento, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que, yo no sé si, insisto, no lo quiero colocar tanto así como de, ha sido un obstáculo para cumplir mi sueño de ser presentadora de noticias, no, pero sí me doy cuenta de que si esa fuera mi idea, o sea, si ese hubiera sido mi ideal, pues hubiera sido muy retador, ¿no? Lograrlo, ¿no? Pues sí, creo que esa, ¿no? Y creo que hay una doble, a lo mejor también, ¿no? Como un doble impedimento, un doble obstáculo, ¿no? Que también tiene que ver con el ser mujer, porque claro que también cuando pensamos en los presentadores de noticias, pues sí podemos, y creo que podemos identificar además presentadores de noticias varones que están a cuadro y que fácilmente pueden ser parte de la comunidad LGBT, que pueden cumplir como con esos requerimientos que tiene por ejemplo, un medio como la televisión para estar a cuadro, siempre y cuando, pues claro, aunque tiene que cumplir como con unos ciertos estereotipos también, como con unas ciertas características, pero es más fácil, o sea, esa imagen estereotipada de los hombres, yo la he visto más, por ejemplo, ¿no? Que una mujer lesbiana que tenga como esta apariencia, presentando noticias a cuadro, ¿no? No, pero está bien, ¿no? Como que se le empieza a dar como esta visibilidad de que
puedan haber representaciones de mujeres lesbianas que, igual como tú mencionas, cuando ves las noticias o la televisión, cómo nos hipersexualizan también como mujeres y se espera algo, ¿no? Y que también existan como estos espacios dentro de la comunicación, dentro de mujeres directoras que están dentro de estos espacios y que formen parte de esto, ¿no? Y que hay pocos espacios, insisto. Sí. O sea, hay pocos espacios en general en la estructura de los medios, uno, ocupados por mujeres, y dos, ocupados por mujeres lesbianas, porque ya ¿no? o sea, son brechas interseccionales que te atraviesan y que dices, ok, eres esto, pero también le suma que eres otra cosa y luego otra cosa, y pues que también nos van minimizando, ¿no? O invisibilizando, ¿no? Qué padre que podamos tener estos espacios de toma de decisiones donde también podemos participar como mujeres lesbianas, ¿no? Sí, yo creo que también la entrada a lo mejor, ¿no? Como la democratización del internet y de las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pues han abierto también otras vetas para que puedan otras representaciones también colocarse como en esos espacios, ¿no? De visibilidad, por ejemplo, ¿no? Cuando se trata de ser visibles, ¿no? Y justo creo que también, y hay que decirlo, creo que desde ahí ha habido, y yo las he visto también, ¿no? Como en el ejercicio periodístico, como iniciativas muy chidas, ¿no? De colegas periodistas, hombres, mujeres, de todo el espectro de la diversidad, que han impulsado también como proyectos, ¿no? de periodísticos en los que el objeto central es ese, ¿no? O sea, como dedicar toda la agenda de un medio de comunicación a narrar las historias y el existir de las personas de la diversidad. Creo que también son cosas que hay que reconocer y que también hay que reconocer que ha sido necesario hacerlos ante la imposibilidad a veces como de colocar como esta agenda, ¿no? En estos medios que consideramos tradicionales. Yo creo que hay que seguir dando esa lucha también, o sea, es interesante que haya como proyectos independientes que están buscando cómo hacer cosas en medios no tradicionales, pero también creo que hay que seguir dando la lucha en los medios tradicionales, ¿no? Porque otra vez, ¿no? O sea, pareciera que quizá ya todo está en redes. Ajá, Cuando pues no, sí. o sea, hay personas que no tienen el acceso suficiente para informarse y que su único acceso a la información es la televisión y que por eso también siguen desinformándose o nos falta mucho por desconstruir como sociedad todos estos prejuicios, estigmas y obstáculos que nos enfrentamos para seguir visibilizándonos, ¿no? Y creo que la televisión es el primer medio para esas personas que no tienen ese acceso a la información, ¿no? Sí, y que sí, nos falta un montón y que pues puede ser esos medios tradicionales que mencionas un parteaguas para que se fomente más esa visibilidad. Sí, yo creo que, creo que puede haber un montón de razones, ¿no? Por los que uno elige informarse en un medio o en otro, pero sí que yo todavía creo que hay que reconocer todavía la hegemonía de la televisión y del radio también, ¿no? O sea, que el radio, aunque no hay imagen, ¿no? Pareciera que no es relevante, ¿no? Quiénes están ahí. Quizá que haya otros estándares, pero que al final también los medios de comunicación, el radio también pues son estructuras también como muy, muy tradicionales, ¿no? Y insisto, creo que hay que seguir dando la lucha y hay que seguir buscando como espacios. Ahorita que estaba hablando de eso, como que no puedo pensar un programa de radio, o sea, de radio, la frecuencia que esté ni dirigido o especialmente que la agenda se trate, ¿no? Como de temas de la diversidad, no sé. Próximamente nosotros en la radio. ¿Es una invitación? Sí, nos quieren invitar a la radio nosotros para tener estos espacios. Sí, ¿no? Porque nos falta como que un poquito hablar en estos medios tradicionales, ¿no? Para las personas que escuchan por otros medios que muchas veces ahorita decimos, redes sociales es nuestra primer fuente de información, cuando no, o sea, mucha gente también, como mencionas, también escucha radio, ¿no? Y que son espacios que podemos ocupar para visibilizarnos más. Sí, que siguen teniendo un montón de presencia, ¿no? Entonces, y aprovecho para decir que si un día tienen un programa de radio, invítenme, siempre he querido hacer radio. Que nos inviten de nosotros. Y pues sí, eso.
Me gustaría a mí retomar lo que menciona María José cuando nos revisita a su experiencia de María José chiquita, niña, porque está bien interesante, no sé si hiciste tú ya ese proceso de reflexión, que básicamente tú dijiste, es que como no lo veo en el espacio público, no lo veo en la televisión, no lo veo en ningún lugar, ¿no? Y aparte también ubiquémonos que es una María José en un contexto que no es de la capital, ¿no? Es María José de Matehuala, en un contexto pues más pues semiurbano, ¿no? Que justo como que regresando a esto que no todos tenemos el mismo acceso a los mismos lugares, sí, ¿no? Donde encontramos la información. Y que no lo ves. Ajá. O sea, como aquí en la ciudad que dices, ok, falta mucho por verse, pero aún así se sigue limitando mucho a esas formas de vivencias diversas. Uh-huh. Y siento que como que lo que tú mencionas es una forma de decir, ay, pues si no lo veo, pues me guardo, ¿no? Porque entonces sí, no hay ningún lugar para yo estar. Entonces fue un ejercicio como de propio sistema de autocensura. Y te mejor dices, pues ni modo. Te reprimes un poquito. Sí, yo creo que, y yo creo que esa es una de las cosas cuando pensaba esa pregunta que tenías, ¿no? O sea, sobre cómo es como el habitar el espacio público, y creo que para mí ha sido así el primer paso, como después de todo eso, perder la vergüenza. O sea, a mí, por ejemplo, me costó mucho tiempo, yo creo que yo salí de cosas como ya tarde, ¿no? Pero creo que después de eso fue como ya despojarme, ¿no? Como de esa necesidad como de amoldarme, ¿no? Como de no decirlo, ¿no? Ahorita hablábamos de cómo hay ciertos contextos en los que decir que eres una mujer lesbiana suena feo, o ciertos espacios, ciertas plataformas donde decir que eres una mujer lesbiana todavía la sociedad lo recibe como fuerte, ¿no? Y creo que yo estuve ahí en algún momento de mi vida, ¿no? Que decía, ay, no puedo decir eso. O sea, o me cuesta trabajo nombrarme a mí como una mujer lesbiana, ¿no? Y creo que para mí, como que el gran, pues voy a decir, no sé, síntoma de cambio que yo hice en mi vida después de eso fue perder la vergüenza de existir. O sea, perder la vergüenza de ser nada más, ¿no? Porque sí creo que antes de eso para mí era como algo que yo pude nombrar hasta después, pero que lo identifico muy claramente, ¿no? Como existir con ese freno todo el tiempo, ¿no? Como de, ay, no, pues, a donde vayas, y es que es a donde vayas, o sea, vas a trabajar, vas a la escuela, vas a una fiesta, todo el tiempo siento que es algo que está como ahí acompañándote, ¿no? Entonces creo que para mí sí, justo la falta de referentes, ¿no? En Matehuala, ahora lo veo, por ejemplo, que estamos cubriendo, ¿no? el tema de la Marcha del Orgullo, y vemos que hay representaciones de la marcha en municipios del interior, y a mí me parece muy loco, o sea, me da un poco de tristeza ver algunas reacciones en los medios de comunicación sobre ese tema, pero a mí me impresiona mucho que haya una marcha del orgullo en Matehuala, o sea, y justo estaba pensando en eso, ¿no? Como, qué loco, o sea, yo nunca me hubiera imaginado cuando yo vivía en Matehuala ver una marcha del orgullo, o sea, como que trato de pensar a las personas a mi alrededor cómo hubiéramos reaccionado de presenciar ese evento, y no me lo puedo ni imaginar, o sea, cómo reaccionaría, pienso a veces mi papá, ¿no? Por ejemplo, viendo esa... Como chiquita, ¿no? Sí, como chiquita jamás llegó a pensar que podrían existir esos espacios donde verías a más personas como tú o como otras personas diferentes y con esa diversidad, ¿no? Como, sí, expresarse, ¿no? Existir, sí, claro. O sea, existir ahí como sin vergüenza, ¿no? O sea, creo que ese es como para mí como una gran resignificación de esa palabra como sinvergüenza, ¿no? O sea, creo que para mí ha sido ese como el gran parteaguas, ¿no? De esa experiencia de vivir como constreñida a una forma de ser, de existir, y luego ya no tener ese freno, ¿no? Está bien bonito esta reflexión que haces, como el existir sin vergüenza, porque pareciera que pues nadie debería nacer en principio pues con pena, ¿no? Con vergüenza de existir y de ocupar un espacio. Y es verdad, y específicamente creo que sucede con algunas identidades del espectro LGBTIQ+, en específico siento que se acentúa más, ¿no?
particularmente en el tema de las lesbianas, porque también atraviesa el tema del género, ¿no? Y también es verdad que existe una expectativa de cuando nace una niña, de cómo debe de ser, ¿no? Desde que naces es que tú te tienes que casar y tienes que tener un novio, y tienes que tener hijos, y cuando de repente dices, ay caray, me gusta una niña, ¿no? Con la niña no puedes tener hijos, y con la niña no te puedes casar, ¿no? Porque no te dicen que existe esa posibilidad, ¿no? Y es como de, entonces, ¿qué? ¿Me tengo que avergonzar de lo que estoy sintiendo? ¿Me tengo que ocultar de lo que estoy sintiendo? ¿Qué pasa, no? Sí, o sea, creo que sí, y ahorita te escucho como hacer decir esas oraciones y digo, uy, siento que son, claro, o sea, siguen siendo como sentencias o frases que cuando las colocamos como en un espacio como este, como que yo siempre me preocupo de cómo las va a recibir la gente, ¿no? O sea, como sí, pero son cosas, claro, que son cosas que uno piensa, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis posibilidades de existir en el futuro siendo esta persona que yo soy ahora, ¿no? Entonces, esa creo que también fue para mí como ese también creo que fue para mí un tema, ¿no? O sea, el reconocer, el salir del closet, como lo decimos coloquialmente, pero el reconocerme yo como una mujer lesbiana, para mí también implicó como el entender que el futuro que yo imaginaba, pues también, o que no quería imaginar, sí se puede imaginar, ¿no? O sea, creo que ese es, pues sí, también como una reflexión, ¿no? Y a lo mejor, no sé, después también de eso creo que viene como el cuestionar también, ¿no? O sea, una vez estando como despojada de esa vergüenza, creo que para mí también ha venido como ya no solamente dejarlo atrás, sino a ver, no, o sea, vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, vamos a poner en tela de juicio todas esas ideas que yo tenía y que vienen de cómo nos percibe la sociedad a las mujeres, y más a las mujeres que resulta que no encajamos como en el rol hegemónico que se tiene sobre las mujeres, y vamos a ver de dónde viene todo esto y cómo lo explicamos también para que otras niñas y otras mujeres también puedan como replantearse esa idea, ¿no? Y la sociedad en general pueda replantearse la idea, la percepción que tiene de las mujeres allá afuera, ¿no? Sí, claro. Y también, por ejemplo, cómo empezar a normalizarlo, ¿no? A darle esa visibilidad. Yo creo que las personas heterosexuales no van por ahí diciendo, ay, hola, soy heterosexual. Y cómo nosotras, que somos parte de la comunidad, nos vemos, como dices, un poquito, yo creo, reprimidas en lo personal. Yo creo como que, ay, es que no estoy acostumbrada a ver esto y no es lo que yo veo. Cómo te enfrentas a ese reto de perder la vergüenza, ¿no? De que te sientes como con vergüenza y decir, ay, es que me da mucho miedo. Y cómo hay realidades privilegiadas que sus parejas, sus familias los aceptaron a la primera, pero cómo parte de la comunidad también se vio enfrentada a estos retos de salir del closet, ¿no? Que como dices, salir tarde, nunca es tarde, yo creo, como para tomar esa decisión. Y creo que es totalmente personal, pero también creo que nunca es tarde, ¿no? Que mencionas tú lo de, es que ya salí tarde, nunca es tarde también como para replantearnos nuestra identidad, nuestra orientación sexual, nuestro género, y decir, ok, soy esto, y aceptarnos, ¿no? Lo complicado que es. Sí, yo escuchaba a un amigo hace poco como hablar, estábamos discutiendo ese tema, ¿no? Como de, ¿debería salir del closet con mis papás o no? ¿No? Yo lo he ido decidiendo en el camino, y esa vez comentábamos eso, ¿no? Como, es que es salir del closet un montón de veces. O sea, hay un montón de, quieras o no quieras, pero yo también hay momentos en los que he decidido no hacer la ceremonia, ¿sabes? O sea, como, ay, hola, yo soy una mujer lesbiana, o sea, como que también a veces he decidido solamente hablarlo desde ahí, ¿no? O sea, hablar, ajá, exacto. No sé, y yo decía eso de salir tarde a lo mejor porque en mi contexto, pues no sé, creo que las personas cercanas a mí, que forman parte de la comunidad, pues no sé, todas eran como abiertamente lesbianas o gays, y a mí me costó mucho más trabajo, ¿no? O sea, como que es a lo que quería referirme, pero sí, creo que tienes razón, o sea, al final nunca es tarde,
Y siempre, y justo, ¿no? O sea, siempre está como esa... siempre es comprensible, ¿no? Hasta qué punto es complicado salir una y otra vez del closet. Voy a llorar. Y de que, ay, yo soy llorar. No, sí, y al final es complicado, nunca es tarde, pero siempre es complicado. Sí. No importa cuál sea tu contexto, yo creo que siempre es complicado en algún momento. O sea, yo te podría decir, claro, o sea, a mí no me costó nada de trabajo, paradójicamente, decírselo a mi familia, por ejemplo, pero a mis amigos sí, porque tenía mucha más relación con mis amigos, a lo mejor los veía muchísimo más que a mi entorno familiar nuclear, como mis hermanos, por ejemplo, ¿no? Yo cuando se lo dije a mis hermanos, se los dije así de, mañana voy a venir con mi novia, y ya, o sea, sí. Pero me costó mucho más trabajo con mis amigos, ¿no? Entonces, creo que también hay que entender eso, no es la misma experiencia sí. Para todos. Que muchas veces comparamos los procesos de personas que son igual parte de la comunidad como con nuestro proceso, ¿no? Que decimos, es que ella ya salió, es que yo todavía no, o sea, y te reprimes y volvemos a lo mismo, ¿no? Realidades privilegiadas que muchas personas se enfrentan a discursos de odio, a discriminación y que por eso siguen teniendo como que ese miedo, ¿no? Y qué padre que lo hayas hecho y que hoy estés bien planteada en lo que eres y que lo puedas decir en voz alta. Pues muchas gracias, Majo. Colocas reflexiones importantes. A mí me parecen unas frases muy potentes también lo que mencionabas, que pocas veces se cuestiona, ¿no? Esto de, pues sí, de que pues allí estamos, ¿no? Aquí estamos y estamos en todas partes y tenemos derecho a existir. Y a mí me gustaría, ya para ir cerrando este capítulo que se volvió muy emotivo, sí. Que nos des un mensaje final, María José, y también como atravesándolo con todos estos espacios que ocupas. Imagina que le estás hablando a la María José chiquita también, que no tuvo esa representación en el ámbito público, pero también a la María José periodista y a la María José adulta. ¿Qué mensaje quisieras dar de cierre sobre todo esto que hemos platicado? Pues yo creo que yo lo que diría es que existimos y esa siempre va a ser una conquista, ¿no? Y pues nada, hay que ser unos sinvergüenzas cuando hablamos de ser quienes somos y defender quienes somos. Y que habrá momentos en los que vamos a poder ser valientes y haber otros momentos en los que no vamos a poder ser valientes, y las dos posibilidades están bien también, ¿no? Y nada, reafirmar y decir, ¿no? Como a quienes estamos en este lado de donde construimos narrativas, desde donde educamos a las personas, desde donde le dibujamos a la gente cómo existen todas las personas en el mundo, pues asumamos ese reto y esa responsabilidad que tenemos hasta donde podamos. Y yo siempre, me cuesta trabajo decir eso, yo creo que Olga lo dirá porque yo siempre me ando autoexplotando, pero hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y eso siempre va a ser suficiente también. Bueno, pues nada, Majo, agradecerte mucho este espacio que, como dijo Olguita, se volvió muy personal, pero que también yo creo que es importante que tengamos estos espacios para platicar, para conversar y para que lleguen a muchas personas, ¿no? Y pues nada, agradecerte mucho por haber venido a este espacio, que aquí tienes tu casa en el CEPAC, y pues nos vemos. No se olviden de ver nuestros siguientes capítulos, por favor. Nosotros, Ciudadanía Disidente y Participación Diversa. Muchas gracias. Escuchaste Nosotres, Ciudadanía Disidente y Participación Diversa. Una serie del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por la conmemoración del Mes del Orgullo LGBTIQ+ 2025. No soltemos la voz ni la causa, construyamos en colectivo para todas y todes. Idea original, producción y conducción, Olga Elizabeth Lucio Huerta, Cassandra García López y Humberto Alvarado Padrón. Realización, Dirección de Comunicación Electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.